Todo comenzó con una carta que nunca debió llegar a sus manos, y sin saberlo, Charlotte respondió al hombre que cambiaría su destino para siempre, un marinero perdido entre mares, un secreto que podía destruir una familia y un amor que sobrevivió incluso al silencio del tiempo. Cuando Charlotte Henderson llegó al campo con su familia, aquel verano de 1827, pensó que solo comenzaba una nueva vida, lejos del caos y los murmullos de Londres. La gran casa de piedra gris parecía observarla desde la colina, rodeada de jardines que en otro tiempo fueron hermosos, pero que ahora crecían de forma salvaje, como recuerdos que alguien intentó olvidar. Esa casa había pertenecido a la tía Isabel, la hermana adoptiva excéntrica de su madre, que había fallecido pocos meses antes. Charlotte nunca la conoció, pero sentía su presencia en las paredes, en los retratos cubiertos por sábanas, en las puertas que crujían sin viento. Con cada paso, Charlotte se preguntaba qué secretos reposaban allí esperando ser descubiertos. Su madre decía que Isabel había sido una mujer de espíritu libre, que viajó mucho, que se enamoró de alguien inapropiado y por eso decidió vivir apartada de la familia. El padre de Charlotte, más práctico, evitaba el tema siempre que podía. Para él, la casa solo era un lugar más grande y saludable para criar a los hijos lejos de la ciudad. Pero Charlotte era guiada por una curiosidad que la quemaba como una brasa en el pecho. Quería saber quién fue Isabel y por qué su vida había sido ocultada como si fuera un pecado. El silencio del campo, sin embargo, no duró mucho. Una semana después de instalarse, en una mañana brumosa, Charlotte encontró en el buzón una carta antigua, con el papel ya amarillento por el viaje y sellada con cera azul. Estaba dirigida a señora Isabel Hale. El apellido llamó su atención. Hale, un nombre que nadie en su familia llevaba. No debía abrirla, pero la abrió, tal vez por destino. Al romper el sello, encontró palabras escritas con una caligrafía fuerte y elegante. Un hombre hablaba con cariño, nostalgia y devoción sobre viajes alrededor del mundo, mares tempestuosos, animales nunca antes descritos, pueblos distantes. Llamaba a Isabel mi querida madre y decía soñar con el día en que podría regresar para abrazarla. Charlotte sintió el corazón apretado. Ese hombre creía que Isabel aún estaba viva. Después de dudar mucho, escribió una respuesta. Pidió perdón. Explicó la muerte de la tía. Firmó tímidamente. Con cariño y respeto, Charlotte Henderson, la nueva residente de la casa. En el fondo, pensó que nunca recibiría respuesta. Tal vez el remitente estaba demasiado lejos para que su carta llegara. Pero algunas semanas después, llegó otra carta. Esta vez el papel estaba perfumado con sal y viento. El remitente, Simon Hale, marinero al servicio de la Marina Real, viajando por los océanos del mundo. Agradeció su amabilidad y quería saber más sobre quién ahora vivía en la casa de Isabel. Parecía agradecido de que hubiera alguien que cuidara el lugar que un día llamó hogar. Sin darse cuenta, Charlotte comenzó a vivir no en el campo, sino en las páginas que recibía. A partir de ese día, las cartas se convirtieron en parte esencial de la vida de Charlotte. Corría al portón cada vez que el cartero se acercaba. Reía sola al leer las descripciones de las aventuras de Simon, islas tropicales, tormentas que casi engullían el barco, noches estrelladas que hacían olvidar a los marineros la muerte tan cercana. Simon, por su parte, ahora tenía un puerto seguro al cual escribir, un hogar que nunca conoció. Sus relatos eran sinceros, pero incompletos. Siempre que mencionaba a Isabel, demostraba un amor profundo, pero también dudas y heridas antiguas. Y Charlotte, aún inocente, no sabía que estaba respondiendo cartas del hombre que guardaba un gran secreto. Un desconocido que, poco a poco, comenzaba a ocupar un lugar en su corazón. Un hombre que cargaba un secreto capaz de destruir todo lo que estaban construyendo juntos. Charlotte no se dio cuenta de cuándo el amor comenzó a florecer dentro de ella, pero su padre lo notó de inmediato. Los ojos de su hija brillaban cada vez que llegaba una carta, y ella se retiraba a su habitación durante horas, riendo sola,
sonrojándose sola, soñando sola. Le parecía todo eso inapropiado. Después de todo, ella intercambiaba correspondencia con un hombre que nunca había visto, un marinero sin fortuna, sin garantías, sin posición social. Una joven que vivía según los estándares victorianos no debería tener el corazón atado a un desconocido que quizás nunca regresara. La preocupación de él, sin embargo, no solo era moral, también era práctica. Charlotte necesitaba un matrimonio ventajoso para garantizar el futuro de la familia. Fue en ese contexto que apareció Lord Henry Whitmore, joven, elegante, rico y sobre todo interesado. Era heredero de una de las mayores fortunas de Londres. Poseía tierras, influencia y los amigos adecuados en los salones de la aristocracia. Cuando visitó la casa de los Henderson por primera vez, encantó a todos con sus buenos modales y su sonrisa perfectamente ensayada. A todos, menos a Charlotte. Ella lo encontró amable, sí, pero también superficial. Un hombre que parecía más enamorado de la idea de casarse con una joven bella que de ella de verdad. Pero los adultos lo veían de otra manera. La madre de Charlotte comenzó a invitar a Henry con frecuencia, mientras que el padre repetía que el joven era una bendición inesperada. Charlotte trataba de mantener la cortesía, pero su corazón estaba muy lejos de allí, navegando por el mundo en las manos de Simon. Mientras Henry hablaba sobre cacerías, negocios y bailes, Charlotte se veía pensando en cartas de marinero llenas de sal y poesía, y cuanto más insistía el padre, más se aferraba a lo que sentía por Simon, aunque aún no se atreviera a llamarlo amor. Una tarde, Henry vio a Charlotte sonriendo mientras releía una carta y decidió preguntar: «¿Quién es el caballero que te escribe tan a menudo?». El sorriso desapareció instantáneamente. Charlotte respondió que era solo un amigo lejano, pero Henry notó el rubor en su rostro y los dedos que temblaban levemente. A partir de ahí, los celos silenciosos comenzaron a crecer dentro de él. No estaba acostumbrado a perder, y mucho menos ante un hombre que ni siquiera estaba presente. Mientras tanto, Simon seguía escribiendo desde diferentes puertos. Hablaba de mares tranquilos que parecían espejos, de tormentas que casi le costaron la vida, y de noches solitarias en las que el pensamiento de Charlotte era la única luz real. Con cada carta, su corazón se apretaba más. Quería regresar, quería estar junto a ella, pero la promesa a su madre lo mantenía prisionero de su propia historia. El otoño llegó trayendo vientos fríos al campo, pero nada helaba más el corazón de Charlotte que la ausencia de respuestas. Los días pasaban y ninguna carta de Simon llegaba. Corría al portón cada mañana, como siempre lo hacía, pero solo encontraba hojas secas y vacío. Al principio trató de justificarlo. El océano es impredecible. Un marinero nunca está seguro, pero conforme las semanas se convirtieron en meses de silencio, una sombra pesada se instaló en sus pensamientos. Algo estaba mal, terriblemente mal. Henry, por otro lado, parecía haber elegido exactamente ese momento para acercarse aún más. Aparecía con flores, invitaciones, elogios y promesas, pero Charlotte veía detrás de la sonrisa una satisfacción cruel en el brillo de sus ojos, como si supiera cosas que ella ignoraba. Él sabía, claro que sabía. Y Charlotte comenzó a sospechar. Él estaba involucrado en la desaparición de las cartas, pero no tenía pruebas, solo dolor. El padre de Charlotte, al ver a su hija tan abatida y creyendo que el marinero la había abandonado, intensificó la presión. «Hija mía, Simon fue solo un capricho juvenil. Lord Whitmore puede garantizar tu futuro, la seguridad de todos nosotros». Palabras que para él parecían razonables, pero para ella sonaban como grilletes cerrándose. «Él no te ama», repetía el padre. «Si te amara, habría vuelto». Pero Charlotte aún creía. Creía porque necesitaba creer. En un día particularmente brutal, Henry llevó una caja de madera tallada y se la entregó al padre de Charlotte en la sala de visitas. Dentro, un anillo de oro con una piedra azul brillante, la propuesta oficial de matrimonio. La familia celebró como si la felicidad estuviera garantizada. Charlotte, sin embargo,
Sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «¿Qué hago con un corazón que ya no me pertenece?», pensó mientras contenía las lágrimas. Mientras tanto, Simon escribía todas las noches. Una carta por semana, 11 en total. Ninguna respuesta, ninguna explicación. Comenzó a creer que Charlotte lo había olvidado, que Henry, mencionado brevemente en una carta anterior, había conquistado su corazón. Simon, orgulloso, herido, pero aún enamorado, escribió la carta más dolorosa de su vida. «Tal vez solo fui una bonita historia para tus tardes vacías. Si este es el final, que sea digno, que los recuerdos permanezcan limpios». Y guardó el resto de su amor, como quien guarda una herida abierta. Una mañana Charlotte tuvo el valor de confrontar a Henry. «¿Estás escondiendo algo de mí?». Él rió con desprecio elegante. «¿Yo? Solo quiero protegerte de ilusiones». Ella apretó los puños. Ese exceso de seguridad era la confesión silenciosa que faltaba. Pero el golpe final vino por la noche, cuando Charlotte encontró al cartero en el camino, y él le dijo que ya no entregaba cartas allí desde hacía meses. Charlotte corrió dentro de la casa desesperada. Abrió cajones, revolvió muebles, y allí estaban ellas. Cartas de Simon escondidas entre las sábanas de su padre, otras dentro del abrigo de Henry. Páginas rasgadas, sellos rotos. Las leyó una, luego otra, y el dolor se transformó en lágrimas furiosas. Simon nunca la abandonó. Le habían robado el amor. Esa noche, Charlotte tomó la decisión que cambiaría toda su vida. No se casaría con Henry. No se quedaría atrapada en una casa que nunca fue suya. No dejaría que Simon creyera que ella lo había dejado. Con el diario de cartas en las manos y el coraje encendido en su pecho, Charlotte planeó partir en busca del único hombre que realmente conocía su corazón. Pero el destino no permitiría que eso fuera fácil, y antes de que ella alcanzara a Simon, aún caerían años de silencio sobre ellos. La verdad siempre tiene su precio, y Charlotte lo descubrió demasiado tarde. Cuando su familia se dio cuenta de que ella había descubierto lo que hicieron con las cartas, estalló una tormenta dentro del hogar. El padre, lleno de rabia y miedo al escándalo, decidió que la mejor solución era alejarla del campo y de cualquier recuerdo de ese marinero que, en su opinión, nunca debería haber estado en su vida. Así que en pocas semanas, Charlotte fue enviada a Londres para vivir con una tía lejana, bajo el pretexto de que el aire de la capital le haría bien a su salud. En realidad querían borrarla del pasado que tanto los avergonzaba. En Londres, Charlotte vio cómo el mundo se volvía gris. La ciudad era ruidosa, dura, sin poesía. Asistía a eventos sociales porque era obligada, pero nunca perteneció a ninguno de esos ambientes. Las risas le parecían vacías, las miradas calculadas, las conversaciones superficiales. Siempre que se mencionaba el nombre de Henry, y eso ocurría con frecuencia, Charlotte se apartaba con una frialdad que sorprendía incluso a los más insensibles. Nunca reveló a nadie lo que había descubierto, porque nadie la escucharía. Porque la verdad, cuando amenaza el confort de los poderosos, suele ser silenciada. Tex Simon, por su parte, enfrentaba su propia guerra. Tras darse cuenta de que Charlotte no respondía a ninguna de sus cartas, comenzó a creer que ella había cedido a los deseos de la sociedad y que quizás ya estaba prometida. Para intentar borrar un amor que lo consumía, aceptó misiones cada vez más peligrosas. Opadrown. Enfrentó piratas. Casi murió en 2 tormentas y pasó meses en regiones donde la vida humana era solo un detalle ante la inmensidad del mar. Cada puerto era una oportunidad para empezar de nuevo, pero ningún puerto era Charlotte. El tiempo, cruel e imparcial, siguió su curso. Charlotte maduró. Su cabello creció, sus ojos guardaron más silencio y la vida se convirtió en un constante ejercicio de supervivencia emocional. Luchaba por mantenerse firme, pero todas las noches, cuando la casa dormía, abría una caja escondida con todas las cartas que Simon le había enviado, y las leía hasta que el cansancio finalmente la hacía descansar. Por más que intentara seguir adelante, nunca aprendió a vivir sin esas palabras. La casa del campo, esa que guardaba secretos, recuerdos y el último lazo con Simon,
permaneció intacta. Sin embargo, los Henderson decidieron que, para borrar de una vez por todas el pasado incómodo, venderían la propiedad. Cuando Charlotte se enteró de la noticia, su corazón se desplomó. Esa casa era el lugar donde todo había comenzado. Era el único lugar donde aún se sentía cerca de Simon. Perder ese espacio sería perderse a sí misma. Pero su opinión ya no tenía valor. Mientras tanto, Simon fue asignado a una expedición que duraría años. Dejó Inglaterra sin mirar atrás, creyendo que ya nada lo ataba allí. No sabía, no podía saber, que el amor que lo mantenía vivo aún existía, sufriendo en silencio, a solo unos kilómetros de distancia. Charlotte tampoco sabía que el océano les estaba robando la última oportunidad de encontrarse en ese momento. El destino parecía reírse de ellos, con una crueldad calculada. 5 años. 5 años sin cartas, sin noticias, sin esperanza oficial. Pero cada noche antes de dormir, Charlotte susurraba al viento: «Si aún estás vivo, vuelve. Yo estaré aquí». Y cada madrugada en algún rincón lejano del mundo, Simon se preguntaba: «Si ella aún me ama, ¿algún día me perdonará?». Nunca dejaron de buscarse, aunque no lo supieran. Hasta que un día, una última carta perdida fue encontrada, una carta que cambiaría todo. Charlotte la encontró entre objetos antiguos, caídos detrás de un mueble olvidado en la casa de Londres. Temblando, abrió el sobre, y al leer esas palabras, supo que era hora de regresar al campo, de reencontrar el pasado, de reescribir el destino, de recuperar el amor que nadie pudo matar. Charlotte necesitaba aire. La noticia de la venta de la casa fue un golpe casi fatal. Con la excusa de recoger algo para la mudanza, regresó al campo sola, sin la vigilancia sofocante de sus padres. Al entrar en la casa abandonada, se sintió invadida por una mezcla de nostalgia y dolor. Los muebles cubiertos con sábanas blancas parecían fantasmas silenciosos observando su regreso. El suelo crujía como si la casa entera intentara contarle algo que ella aún debía escuchar. Mientras caminaba por los pasillos vacíos, cada paso la acercaba a una verdad que cambiaría todo, y ella aún no tenía idea de ello. El suelo crujía como si la casa entera intentara contarle algo que ella aún debía escuchar. Mientras caminaba por los pasillos vacíos, cada paso la acercaba a una verdad que cambiaría todo, y ella aún no tenía idea de ello. En la habitación que había sido suya, Charlotte arrastró una cómoda vieja para limpiar el suelo. Al empujar el mueble, algo cayó detrás de él con un ruido seco. Un sobre, amarillento, olvidado por el tiempo. Su corazón aceleró. Era el mismo sello de las cartas de Simon. Con manos temblorosas lo recogió, sintiendo el peso emocional de ese pequeño trozo de papel. El destinatario: Charlotte Henderson. La fecha: hace 5 años. Cuando rompió el sello, reconoció inmediatamente la caligrafía que había aprendido a amar. Pero no era una carta común. Las primeras líneas eran diferentes. Si esta carta llegó a ti, es porque algo salió mal. Charlotte mordió su labio inferior para contener el temblor. Te escribo temiendo que mis palabras no te lleguen, pero hay algo que debo contarte antes de que sea demasiado tarde. Simon continuaba. Isabel, mi madre, guardó mucho más que amor por mí. Ella guardó un escándalo que, si se revelara, destruiría reputaciones que tu familia intenta proteger por encima de todo. Charlotte retrocedió 2 pasos, como si recibiera un golpe en el pecho. Cuando nací fui registrado bajo el nombre de Hale, para que nunca supieran que soy... La tinta parecía vacilar antes de la última palabra. Un Henderson. Charlotte se llevó la mano a la boca para contener el grito. Simon era familia, pero también podría ser todo lo que ella más deseaba. La carta explicaba que Isabel había quedado embarazada de un hombre Henderson, alguien que nunca podría asumir al hijo sin arruinar su vida social y política. Para proteger a Simon, lo crió lejos de allí, como hijo ilegítimo que nadie debía conocer. La casa, los bienes, el pasado, todo le pertenecía por derecho. Le prometí a ella que nunca revelaría esto,
que nunca reclamaría lo que es mío, que viviría en silencio para protegerla. Un silencio injusto, cruel, un silencio que había separado dos corazones destinados el uno al otro. Terminó la carta con lo que Charlotte más anhelaba escuchar. Charlotte, si hay algo que lamento en toda mi vida, es no haber estado a tu lado. Eres la única verdad que encontré. Y luego, como si su corazón desbordara, vino una confesión arrebatadora. Te amo, aunque nunca lo sepas. Pero las últimas líneas congelaron su sangre. Mañana parto para una misión de la que tal vez no regrese. Si el destino lo permite, regresaré para encontrarte. Pero si nunca más nos vemos, sabe que mi alma siempre te pertenecerá, y a la casa que siempre fue nuestro hogar. Ese era un adiós, escrito antes de que el amor les fuera arrancado de golpe. Y Charlotte solo lo estaba leyendo 5 años demasiado tarde. Con la carta aún en las manos, Charlotte tomó la decisión que podría cambiarlo todo. Iba a buscarlo. No importaba cuántas puertas tuviera que derribar. No importaba quién intentara impedirlo. No importaba dónde estuviera en el mundo. Ella ya había pasado 5 años viviendo la vida que los demás eligieron. Ahora era su turno de elegir, y eligió a Simon. Charlotte partió hacia Londres al día siguiente, después de encontrar la carta. Cada milla recorrida en la carreta parecía devolverle la fuerza que creía haber perdido a lo largo de los años. En su regazo llevaba la carta de Simon con tanto cariño como si fuera un corazón vivo. Al llegar a la casa de los Henderson, no esperó a los protocolos. Atravesó el pasillo a toda prisa y entró en la sala donde sus padres conversaban. El padre levantó la mirada, sorprendido e irritado por su entrada brusca. Pero Charlotte no retrocedió. Por primera vez en años, sería escuchada. Sin decir palabra, entregó la carta a su padre. Él la abrió con desdén al principio, hasta que su rostro comenzó a perder color. Las manos temblaron. El sudor apareció en su frente. A medida que leía, su mundo se desmoronaba. A su lado, la madre llevó la mano a la boca al reconocer nombres y situaciones que habían sido ocultadas por tanto tiempo. Cuando terminaron, el silencio flotó pesado. Un silencio diferente al que siempre existió en esa familia, ya no más cómplice, sino lleno de culpa. Nosotros robamos tu vida, murmuró el padre con la voz quebrada. Charlotte aguantó el llanto, pero dejó que el dolor se reflejara en sus ojos. No solo me apartaron de él, nos separaron sabiendo que él tenía el derecho de estar a nuestro lado. La madre se acercó, intentando tomar su mano, pero Charlotte se apartó. Aún no era hora de perdón. Antes de eso, necesitaba la verdad. Necesitaba a Simon. ¿Dónde está ahora?, preguntó la madre angustiada, tratando de controlar las emociones. Charlotte respiró hondo. No lo sé. Partió en una misión peligrosa. Puede estar en cualquier parte del mundo. Fue entonces cuando el padre tomó una decisión que transformaría su imagen ante la hija para siempre. Haremos todo lo posible para encontrarlo. Los Henderson finalmente reconocían su responsabilidad, no por obligación social, sino por justicia, por familia. Los días siguientes fueron frenéticos. El padre visitó almirantes, oficiales de la Marina, amigos influyentes de la época en que era respetado en Londres. La madre escribió decenas de cartas pidiendo información. Charlotte buscaba en registros de puertos, en periódicos, en rumores de marineros. Pero el océano era un enemigo cruel, escondía a todos los que deseaban ser encontrados, y el nombre de Simon Hale solo surgía en susurros. Un marinero valiente, hace mucho desaparecido. Aún así, Charlotte no desistió. Cada paso dado estaba impulsado por el amor que nunca murió. Comenzó a frecuentar cafés donde los marineros se reunían después de los viajes, preguntando, describiéndolo, mostrando un pequeño retrato que había dibujado según su imaginación. Muchos negaron con la cabeza, pero algunos recordaban a un hombre con mirada decidida y corazón inquieto que hablaba de una mujer con ojos como brisa de primavera. Charlotte lloró en silencio al escuchar esas palabras. Simon no la había olvidado, nunca. Un marinero veterano fue quien trajo la primera pista concreta. Él hablaba mucho de la casa en el campo,
Decía que algún día regresaría para reclamar lo que era suyo. El padre de Charlotte cerró los ojos, sintiendo el peso de esa verdad tardía. La madre acarició el hombro de la hija, ahora con cariño verdadero. Charlotte levantó la mirada decidida. Vamos a esperar por él, en la casa que siempre fue su hogar. Era allí donde comenzó su historia, y era allí donde el destino quería que terminara. Sin vacilar, arreglaron todo y regresaron al campo. Esta vez no como invasores, sino como guardianes del amor y la memoria de Isabel y de Simon. Charlotte pasó las noches mirando por la ventana, esperando ver un barco anclado en el horizonte distante. Y entonces, una tarde dorada, escuchó el sonido de pasos en el camino, lentos, firmes. Su corazón casi se detuvo. El destino finalmente se estaba acercando. La noche caía lentamente sobre la casa en el campo, tiñendo el cielo con tonos dorados que pronto se perderían en la oscuridad. Charlotte permanecía frente a la ventana, manos entrelazadas, como si rezara por un milagro. Ansiedad y esperanza luchaban dentro de ella, una diciendo que él vendría, la otra tratando de recordarle las veces en que la vida había fallado a su corazón. Pero entonces escuchó nuevamente ese sonido, pasos arrastrados. El corazón casi se detuvo. Sus pies comenzaron a avanzar por sí mismos, como si el amor guardado por 5 años tomara el control de su destino. Cuando Charlotte abrió la puerta, el mundo pareció detenerse. Allí, en el portón de la casa, estaba Simon, no como el marinero vigoroso que ella había conocido, sino como un sobreviviente. Su piel estaba pálida, los labios agrietados, la barba crecida desordenada. La ropa empapada se había rasgado en algunos puntos. Apoyaba la mano contra la madera de la cerca, respirando con dificultad, como si cada aliento fuera una batalla. Las velas de la veranda titilaban con el viento, iluminando por fin su rostro. Era él. Charlotte se llevó las manos al pecho para contener el grito que casi escapó. Simon levantó la mirada, y su expresión cambió. Primero alivio profundo, luego dolor. Un dolor aún mayor que las heridas físicas. Charlotte. El nombre salió como un susurro roto. Ella dio un paso adelante, pero él levantó la mano pidiendo distancia. No debes destruir tu vida de nuevo. Charlotte frunció el ceño sin entender. Pero él entendió. Su silencio había sido abandono. En su mente, ella ya se había casado. Con Henry. Que no deberías estar aquí. Esta casa ahora te pertenece a ti y a tu esposo. La última palabra casi no salió. Charlotte tardó unos segundos en procesar lo absurdo. ¿Mi esposo? Simon desvió la mirada, con la respiración entrecortada. Henry Henderson, yo me escuché hablar. Todos dijeron que ustedes... Se interrumpió, tragando el dolor. Charlotte sintió el pecho arder. Ese maldito rumor. Respiró hondo y dio otro paso. Simon, mírame. Finalmente lo miró y en ese momento vio al hombre que cruzó océanos por ella, aunque creyendo estar solo. Charlotte se acercó, ahora sin temer nada. Nunca me casé, nunca amé a otro hombre. Tú, siempre fuiste tú. Las palabras, llenas de verdad, fueron como un soplo de vida para él. Su mirada tembló. El dolor se mezcló con la esperanza. Entonces... Charlotte sostuvo su rostro con ternura, más de lo que todo el mundo pudo decir. La proximidad era eléctrica, urgente, como fuego necesitando ser encendido. Simon se inclinó buscando en ella el único refugio que conocía, pero antes de que sus labios se encontraran, él se desmayó. Charlotte lo sostuvo antes de que cayera, gritando su nombre. La madre corrió para buscarla, el padre pidió ayuda, y Charlotte apretó su mano mientras lo llevaban adentro. Has vuelto a casa, mi amor. No te dejaré ir nunca más. Horas después, él dormía en la habitación que perteneció a la tía Isabel. Charlotte se sentó junto a la cama, observando cómo respiraba, viendo su pecho subir y bajar con dificultad. Cada cicatriz contaba una historia del tiempo que pasó lejos de ella, y decidió allí mismo. Cuando Simon despertara, el mundo conocería la verdad. Sería reconocido como un Henderson.
y sería amado como un Henderson, porque él era parte de la familia y del corazón de ella. En ese suave silencio de madrugada, Charlotte apoyó su cabeza en el colchón, sosteniendo su mano con amor. Te esperé, aunque no sabía si aún existías. Él no escuchó. Dormía profundamente, pero algo en la forma en que su mano se cerraba alrededor de la de ella decía lo que no podía hablar. Finalmente estaba en casa. Y nada, ni el pasado, ni el océano, lo separaría otra vez. La noticia se esparció primero como un susurro. Luego tomó la forma de un susto, y finalmente se transformó en un escándalo que recorrió Londres como fuego en pólvora. El hijo perdido de Isabel regresaba, vivo, legítimo, de sangre Henderson, y más. Heredero no solo de esa casa en el campo, sino de tierras, inversiones y un legado que sobrepasaba fronteras marítimas. Los Henderson, otrora orgullosos de su posición, ahora temblaban al darse cuenta del error monumental que cometieron al rechazarlo. La sociedad entera aguardaba para ver cómo ese joven marinero, marcado por el sol, marcado por la vida, reaccionaría frente a un título tan poderoso. Cuando Simon finalmente comenzó a caminar sin ayuda, su cuerpo aún llevaba las heridas de las tormentas y las batallas, pero su alma por fin estaba en paz. Al lado de él, siempre, estaba Charlotte. Aún no habían hablado sobre el futuro como pareja, pero cada mirada compartida era una promesa silenciosa de que nada los separaría de nuevo. Sin embargo, había algo que debía hacerse antes de que pudieran vivir ese amor con libertad. La verdad debía ser reconocida ante el mundo. El padre de Charlotte convocó una reunión en la antigua casa de Isabel, ahora llena de curiosos y figuras respetables de la ciudad. Jueces, empresarios, nobles y hasta un representante de la Marina estaban presentes. Muchos querían celebrar al heredero. Otros simplemente no soportaban perder la oportunidad de ver un buen titular. Y allí, frente a todos, Charlotte sostuvo la mano de Simon con firmeza. Él respiró hondo, y la justicia comenzó. Documentos cuidadosamente guardados por Isabel fueron revelados. La certificación original de nacimiento de Simon, cartas que probaban su conexión directa con el patriarca Henderson, registros de propiedades a su nombre. Los presentes murmuraban en shock mientras el peso de la verdad se hacía imposible de ignorar. El padre de Charlotte asumió, ante todos, su culpa por la exclusión de este hijo que siempre debió haber sido acogido. Sus palabras salieron con vergüenza, pero también con reparación. Les pido perdón por no haber sido el hombre que debía ser. Simon solo asintió con dignidad, porque el perdón para él comenzaba con el futuro, no con el pasado. Y entonces llegó el momento que nadie esperaba. Cuando todos pensaban que Simon reclamaría su patrimonio ferozmente y tal vez se vengaría, él sostuvo la carta que probaba su herencia y anunció con voz firme: «La casa que me pertenece por derecho, se la devuelvo a la familia Henderson». Gritos, choque, incredulidad. Esta casa siempre fue el hogar de Charlotte, y debo todo a aquellos que la cuidaron mientras yo estaba lejos. La generosidad de él dejó a la sociedad sin palabras. Allí, el verdadero noble no era aquel nacido en el poder, sino el que conquistó todo con dignidad. Pero Simon no terminó allí. Declaró que usaría parte de sus propiedades y recursos para ayudar a las familias de marineros desaparecidos, hombres que, como él, enfrentaron el mar con la esperanza de regresar a casa. Aplausos comenzaron a surgir. Miradas antes desconfiadas se volvieron respetuosas. Simon había conquistado más que riquezas. Había conquistado el corazón de toda una comunidad. Sin embargo, alguien no aplaudía. Henry, de pie al fondo, mandíbula tensa, ojos oscuros como la envidia. Su plan de casarse con Charlotte y heredar todo había fracasado. La furia que ardía dentro de él era peligrosa, pero en ese día no pudo hacer nada. La verdad era más grande que su ambición. Se retiró sin decir palabra, pero el odio salió con él. 9. Cuando todos se fueron, Charlotte permaneció junto a Simon en la sala vacía.
Hoy cambiaste todo, dijo ella con lágrimas tímidas. Simon sonrió, tocando suavemente su mano. Si algo de esta vida me pertenece, eres tú. Charlotte sintió que el mundo se detenía. El amor que sobrevivió a las mentiras, la distancia y el tiempo estaba, por fin, libre para existir. Y por primera vez en 5 años, vio un futuro que tenía sentido. El futuro en el que Simon y ella estarían juntos, como siempre debieron estar. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos anaranjados que se reflejaban en el mar distante. Charlotte y Simon estaban en la terraza de la casa, ahora renovada, con el jardín floreciendo a su alrededor, como si también estuviera celebrando la nueva vida que les esperaba. Las flores, que antes fueron silenciadas por el dolor y el abandono, ahora parecían bailar al ritmo del viento, como si el campo entero estuviera en sintonía con el amor renaciente entre ambos. Simon miró a Charlotte, el rostro suavizado por la paz que la presencia de ella le traía. Ya no quedaba el peso de las tormentas que había atravesado, ni los largos años de espera y silencio. Finalmente, estaba en casa. En su corazón no quedaba más duda de que ese lugar, ese momento, era lo que siempre había querido. Charlotte era su hogar, y sabía que ya no había nada en el mundo que pudiera separarlo de lo que ambos habían construido juntos. «Charlotte», comenzó Simon con voz suave pero firme, cargada de un amor que rebosaba. La miró a los ojos, esos mismos ojos que lo habían acompañado a través de todas las cartas, sueños y silencios. El corazón de Charlotte comenzó a latir más rápido, sintiendo que algo grande estaba por suceder. Sonrió, sin comprender completamente la intensidad de lo que él estaba por revelar, pero sintiendo en su pecho una felicidad que no sabía que existía. Se acercó a ella con una mirada que reflejaba tanto dolor como esperanza. Ahora estaba allí, con ella, y eso era suficiente. Simon se arrodilló frente a ella, las palabras que había guardado por tantos años, finalmente encontrando el camino correcto. Charlotte, sorprendida, llevó la mano al pecho, sintiendo la emoción invadir su cuerpo. 6. Charlotte Henderson, eres la mujer que llenó cada una de mis noches solitarias. Eres el amor que mantuvo mi alma viva cuando todo a mi alrededor parecía perdido. Viví por nuestras cartas, viví por tu voz en las palabras que me enviaste, y ahora, con todo mi ser, quiero vivir por ti. Quiero que seas mía, no solo ahora, sino para siempre. Sacó del bolsillo de su abrigo un pequeño trozo de terciopelo, y dentro de él, un anillo sencillo, pero cargado de significado, un símbolo de todo lo que habían superado juntos. Lo sostuvo frente a ella, esperando la respuesta que, para él, significaba el fin de todos los años de búsqueda y dolor. Y, Charlotte, ¿aceptas ser mi esposa? ¿Aceptas construir la vida a mi lado con todas las alegrías y los desafíos que aún nos esperan? Charlotte miró el anillo, luego a él. Las palabras de Simon cruzaron su alma como un viento suave, y sintió el peso de todo lo que habían vivido juntos, las cartas, los silencios, las ausencias. Pero más que eso, sintió el amor incondicional que él le ofrecía. El dolor del pasado ya no existía. Ahora, el futuro estaba frente a ella y sabía exactamente qué hacer. Se arrodilló a su lado, las manos temblorosas, no por miedo, sino por una emoción tan profunda que casi la ahogaba. Sí, Simon, acepto, te amo, y quiero pasar el resto de mi vida a tu lado. Simon, con el corazón rebosante de alegría, colocó el anillo en su dedo, sintiendo como si todas las tormentas de su vida finalmente se hubieran calmado. Se abrazaron y en ese abrazo encontraron un refugio seguro, un lugar donde el tiempo parecía detenerse, donde la felicidad estaba completa. En los meses siguientes, Charlotte y Simon vivieron como una pareja en plena armonía, cultivando el jardín de la casa familiar, renovando no solo las flores, sino el legado de Isabel y la historia de los Henderson. Ahora eran, por fin, los guardianes de esa casa, pero más que eso, eran los guardianes de un amor que resistió la prueba del tiempo. Después de casarse, Charlotte y Simon construyeron una vida tranquila y hermosa en la casa que alguna vez casi los separó.
Él destinó gran parte de su herencia para ayudar a las familias de marineros desaparecidos y aseguró que los Henderson siempre tuvieran un hogar seguro y próspero. El tiempo pasó, pero el amor entre ellos permaneció tan intenso como en aquellas primeras cartas enviadas. Tuvieron hijos, les enseñaron a mirar el mar con respeto y a vivir con valentía. Y cada noche, antes de dormir, Charlotte releía las cartas que habían cambiado su destino, mientras Simon sonreía, recordándole que en esas páginas estaba la prueba de que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Décadas después, aquellas cartas, testigos de una historia que luchó contra la distancia, el silencio y el tiempo, fueron donadas al Museo de la Marina Real del Reino Unido y hoy se exhiben en una vitrina especial bajo el título Cartas entre el mar y el corazón, el amor que ninguna tormenta pudo hundir. Visitantes de todo el mundo se emocionan al leer palabras que sobrevivieron a todo, porque en ellas vive la mayor verdad que Charlotte y Simon descubrieron. El amor que nace del alma nunca muere. Solo espera el momento correcto para florecer. Así, el marinero que conoció el mundo entero encontró su mayor tesoro exactamente donde siempre perteneció, en el corazón de ella, y fueron felices, profundamente felices, por todos los días de sus vidas. ¿Crees que el amor verdadero siempre encuentra el camino? Déjame tu opinión en los comentarios. Dale like si esta historia tocó tu corazón. Suscríbete para más historias emocionantes como esta. Gracias por ver. Y hasta la próxima historia, que ni el tiempo pudo borrar.